es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale. Dios les bendiga, estimada teleaudiencia que nos sintoniza en esta hora. Reciban un cordial saludo de esta su servidora, Ana Ramírez de Niño. Agradecida con nuestro Dios por el honor, el privilegio que me da de estar de nuevo con ustedes una semana más. Hemos venido para traer las más excelentes noticias que usted pudiese escuchar desde allí, desde su casita, desde el lugar de trabajo, desde el lugar de descanso, donde esté laborando en el área rural, en cualquier lugar. Le traemos la palabra eterna de nuestro Dios. Esta palabra que tiene el poder para enseñar al hombre cómo ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, cómo poder ser un excelente comerciante, empresario, agricultor, granjero. Aquí encontramos la enseñanza para todo, cómo comportarnos, cómo poder sobrellevar a nuestro prójimo, vivir en paz y vivir en armonía. Pero no solo eso, también encontramos la fórmula perfecta para el hombre hallar la salvación y la vida eterna. Así que estamos aquí cumpliendo el propósito de nuestro Dios, porque nos ha enviado a ir por todo el mundo y dar a conocer este mensaje de salvación. Así que queremos decirle que no solamente usted nos puede observar a través de Telesocopó acá, sino que también nos puede escuchar a través de Radio Premio 103.9 los días domingos de 7 a 9 de la mañana. También nos puede seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, todas las redes sociales como La Voz Pentecostal. Y si tiene el deseo de llegar hasta un lugar donde te puedan escuchar, donde puedas hacer esa petición por esa necesidad que tiene, te invitamos a la Casa de Oración Iglesia Pentecostal Unida, allí en el lugar donde tú vives. Acá en Socopó nos puedes encontrar en el barrio Nueva Venezuela, en el barrio La Sabana, y nuestra sede principal en el barrio El Corozal, calle 6, entre carreras 11 y 12. Allí serás bienvenido en ese lugar para sentir la presencia de Dios, para recibir ese favor del Señor, para tener un encuentro con Dios. Aquí estamos una vez más, hemos venido inspirados por el poder de nuestro Dios. Hoy traigo como invitados a nuestra hermana Nayeli de Pedroso, quien es la secretaria de nuestra iglesia. También me acompaña nuestra hermana Elcris de Cañas, una empresaria, pero también la líder del departamento de jóvenes de nuestra Iglesia Pentecostal Unida Central Socopó. Y por supuesto, nuestro hermano Darwin Monroy, quien es el líder del departamento de evangelismo de calle. 3 jóvenes que Dios ha preparado en este día para que puedan compartir ese mensaje que Él ha dispuesto para sus vidas. Así que, muchachos, bienvenidos, qué agrado tenerles aquí con nosotros. Bueno, Ana, gracias por la invitación. Realmente es un privilegio poder estar nuevamente acá, y sabemos muy bien que el Señor siempre quiere hablarle a cada uno de nosotros, tanto para ti como a nosotros, y te invitamos que te quedes hasta el final del programa. Sé que este tema en el cual traemos hoy va a ser de gran edificación para tu vida. Bendiciones en el nombre de Jesús, es un honor estar aquí. Gracias, Ana, a este prestigioso canal por la invitación a continuar hoy dando palabra de vida.
Dios les bendiga a este pueblo maravilloso, nuestro municipio Antonio José de Sucre, y a todos los que nos sintonizan a través de las pantallas de Telesocopó. Muchas gracias por esta invitación. Verdaderamente nos sentimos honrados porque hoy es un día en el que el Señor trae palabra para ti, querido amigo hermano. Que sea el Señor en este día tomando el control de cada una de nuestras palabras, porque hoy vamos a hablar es palabra de vida, palabra de Dios. Y quiero aprovechar este momento para leer en Salmos 51, 1 al 5, y dice así, en el nombre de Jesús. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta palabra está relacionada con nuestro tema de hoy, así que si quieres conocer más acerca del pecado, quédate con nosotros. Regresamos en breve. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale. De Motor Genuine, agente autorizado en Paire, motos eléctricas y a gasolina, modelos scooter, paseo o enduro. De Motor Genuine son repuestos y accesorios originales en Paire, atención personalizada con servicio técnico. Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. De Motor Genuine, tu agente en Paire. La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales. Ruth Velasco Alta Costura, realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @Ruth Velasco Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromotos CA. Agentes autorizados en Paire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad. Accesorios, lubricantes y repuestos originales y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como Agromotos CA. Estamos ubicados a cuadra y media del Banco de Venezuela en el sector Smith Camejo. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale. De nuevo con ustedes, nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de los efectos del pecado y cómo ser restaurado de ellos. Las Sagradas Escrituras nos dicen en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un efecto es el resultado, la consecuencia o el producto que se genera debido a una causa o a una acción previa. Deja un impacto en el sentimiento del hombre. Así que vamos a profundizar en este tema y vamos a dar inicio con la primera interrogante. ¿Qué es el pecado, Nayeli? El pecado se traduce en violar la ética o el contrato social que va a perjudicar tanto al prójimo como a mí mismo. Es hacer lo que sabemos que no debemos hacer, pero que enseña la palabra de Dios. En 1 de Juan 3:4
dice así en el nombre de Jesús: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero en Santiago 4:17 enseña: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí nos enseña que el pecado no solamente se refiere a las malas acciones, sino también el omitir de hacer el bien. Yo sé hacer lo correcto, pero no lo hago, también es contado como pecado. ¿Dónde y cómo inicia el pecado? Inicia desde el Génesis, desde el principio de la creación. ¿Por qué? Porque allí en el principio de la creación, ahí inmediatamente hay desobediencia. Es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, lo que dice las Sagradas Escrituras, porque muchas personas han leído esta parte de las Sagradas Escrituras, pero han pasado como muy rápido en la lectura. Pero debemos de detenernos que el Señor le dice a Adán en el principio, que en el capítulo 3 de Génesis, verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces allí el hombre ha tomado ya una decisión, porque él desobedeció a la palabra de Dios. Pero esto trae, queridos amigos, muchas consecuencias, también lo podemos leer. Miren lo que sucede o acontece poco después de que se dé ese momento. Y oyeron la voz, en el verso 8 del mismo capítulo, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre, cuando comete esos errores o esas faltas, en este caso era el primer error, porque el pecado que dio prematuro fue la desobediencia. Y vemos en el verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre, hasta el día de hoy, somos seres humanos, pero debemos de reconocer que fallamos. Debemos de reconocer, nosotros debemos de verdaderamente reconocer de que fallamos. ¿Por qué? Porque desobedecemos, y más a la palabra del Señor. La desobediencia, algo que siempre está en el sentir, en el deseo del hombre, desobedecer a la voz de Dios, a ese mandamiento que el Señor nos da. Ahora vamos a conocer algunas de las formas cómo se manifiesta el pecado en el hombre. El pecado en el hombre se manifiesta a través del comportamiento que adopta el hombre ante la sociedad, y lo podemos reflejar en Gálatas 5 en el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Podemos apreciar en este versículo bíblico 17 obras de la carne que quizás engloban el pecado del hombre, pero quisiéramos por desarrollarlas todas, pero sería un tema muy extenso. Pero hoy aprovecho la oportunidad y para hablar al padre de familia. Vemos aquí una obra de la carne que se está llevando con mucha naturalidad y quisieran como llamarlo normal, y es la borrachera. Actualmente los padres son los que incitan familiares a niños desde los 11 años, niños muy pequeños a temprana edad, a la juventud, a consumir licor. Y entonces nos damos cuenta, si solo leyendo y escudriñando las Sagradas Escrituras podemos comprender que lo estamos haciendo mal, que quizás no es el buen consejo. Estamos seguros de que no es el buen consejo para nuestros niños, para las familias, porque vemos muchos hogares destruidos, mucha juventud que ha perdido la esencia de la vida creyendo que es normal la borrachera, pero está en la Sagrada Escritura. También vemos, y quisiera hablar un poco sobre la fornicación. La fornicación se da con naturalidad. La juventud hoy anda como en una libertad plena, olvidándose de lo que realmente importa. Hoy es necesario que volvamos a ese principio hermoso que es el matrimonio, que es tener la familia en el Señor, que es que puedas decir y cumplir con leyes terrenales. Hoy te estoy hablando de una ley terrenal que es el matrimonio. Entonces, cuán precioso es cuando ya llegamos a ese momento hermoso, el matrimonio, y podemos mantenernos, podemos
ser personas honestas, leales, porque ahí es donde viene también la tentación del adulterio, que es otra obra de la carne, ¿sí? El adulterio perjudica garrafal tremendamente al hombre, el matrimonio se destruye. Y por eso vemos que todo va enlazado. Entonces, ¿cuán necesario es volver a ese principio hermoso? ¿Cuán necesario es que la familia sea realmente valorada? Que el hombre el día de hoy pueda tener una comunicación con el Señor de acuerdo a las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios en Romanos 1, del 26 al 32, son bastantes versículos, pero no podemos leerlos todos por cuestión del tiempo, pero allí en casita, si tienes una Biblia, si tienes en el celular, si no la tienes física, en el celular la puedes descargar y allí en tu casita puedes leer detenidamente lo que el Señor quiere enseñar, sumando al tema del cual estamos hablando. En Romanos 1:27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron a sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En Romanos 1:28, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El Cris hablaba sobre la lascivia, hablaba sobre el descontrol de que ahora creen que es normal tener varias parejas, pero no es normal. La palabra de Dios enseña que no es normal, que queramos llamarlo común, que ya es común que todos tengan de dos, en el caso del caballero, 2 mujeres, o ahora que, como dice acá la palabra de Dios, que desde un principio Dios creó a Adán y a Eva. Ya ahora se ve muy normal en los colegios, en las escuelas. Antiguamente era como algo muy misterioso cuando se miraba mujer con mujer o hombre con hombre. Eso era algo terrible, pero déjame decirle que la palabra de Dios nunca cambia ni va a cambiar. El Señor no cambia. El ser humano es el que mantiene cambiando, pero déjame decirte que eso que el mundo llama común, llama normal, hoy la palabra de Dios te recuerda de tiempos anteriores que no es común, que no es normal, y eso trae consecuencias que ya lo vamos a hablar más adelante. Pero déjame decirte algo, que cuando tú empiezas por algo mínimo, lo ves como que, bueno, no me pasó nada, pero ya llega un momento donde vas elevando, ese pecado va creciendo, que llega un momento donde tú lo ves normal, lo ves algo común, y como no soy el único que lo hago, pero la palabra de Dios enseña hoy que pecado es pecado, y Él lo está enseñando en este momento. Y hay algo muy importante que yo también quiero acotar con respecto a esta conversación, que es muy importante verdaderamente para usted, querido amigo que nos está viendo en esta hora, y quiero hablar de el pecado se manifiesta en el carácter de los hombres, y el hombre forja, el hombre verdaderamente que no está viviendo para Dios, que está en el pecado, él ha forjado estas cosas, y quiero que la busquemos nosotros en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4, dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y allí inmediatamente el hombre violenta algo, porque dice, el último verso dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Primero es el Señor. Y aquí podemos ver esta serie de cosas que suceden por medio del pecado. Cuando nosotros concebimos o el hombre concibe ese pecado, porque hay desobediencia, podemos ver que son hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, impíos, sin afecto natural, no son personas de dar un buen consejo, son personas que tienen una mente pervertida, porque nunca una persona cuando no tiene a Dios en su corazón no sabe dar un consejo. Una persona que no busca la presencia de Dios
no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, cuán maravilloso es nosotros vivir una vida conforme a la palabra de Dios, sujetándonos cada día, vivir una vida verdaderamente para Cristo. Hoy es un día maravilloso porque cada uno de nosotros hemos expuesto algo por medio de las Sagradas Escrituras, querido amigo, para que esto sirva de edificación, para que usted comience una vida nueva fuera de los deleites de la carne y colocando su mirada en el autor de la vida. Los efectos del pecado es el tema que estamos hablando hoy. Hemos conocido una gran lista de pecados que hemos desglosado a través de las Sagradas Escrituras, donde se habla de pecados desde el aspecto sexual hasta el aspecto de la conducta, del carácter, del comportamiento del hombre, del ser humano, desde ese aspecto en el área de los vicios también, porque todo esto lo vemos en la sociedad y como decía cada uno de los que ha participado dando su exposición, la sociedad tiene todas estas cosas por común, por normal, pero hoy a través de las Sagradas Escrituras estamos dando a conocer que estas cosas son pecado y que el pecado no le agrada a Dios. A Dios le agrada que el hombre viva en una forma correcta, en obediencia a las Sagradas Escrituras. Podemos hablar de grandes pecados como hemos escuchado, pero también hay esos pecados que la gente dice una mentirita blanca. Voy a decir una mentira, pero es una mentira blanca. Pero la palabra del Señor no habla de esto, de que una mentirita blanca no es pecado, sino que la mentira es pecado. También está entre la lista allí de todos los pecados que el hombre puede practicar. A veces decimos que el que roba, pero si es que alguien se lleva un bolígrafo, está robando. No necesita asaltar un banco, sino que simple y llanamente por llevarse un bolígrafo ya está cometiendo el pecado de hurtar, ¿sí? Y la palabra de Dios nos enseña todas esas formas del hombre pecar. A veces parece como algo gracioso, hay una fiesta, una reunión, incluso hasta en un fúnebre he visto estas cosas que alguien de repente levanta el pie y alguien que viene, un amigo, pasa y se tropieza y se cae. Esto es pecado. A veces nos alegramos cuando a alguien le pasa algo malo y esto es pecado. A veces le damos un golpe a alguien en un momento de impulso y esto es pecado. Entonces, ¿cuántas cosas de las que nosotros practicamos en nuestro diario vivir son pecado y nosotros las tenemos por algo común? Por eso es muy importante el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Querido amigo, amiga, padre de familia que nos observa, qué importante es conocer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la forma de vida que Dios ha estipulado, ha destinado, ha proyectado, ha preparado para que nosotros sigamos ese maravilloso manual. En el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A veces uno dice, no, yo cometí un pecado, pero nadie me vio. Hace ese pecado, lo tengo oculto, está en oculto, está guardado. Y nos conformamos con eso y miramos a todos los lados a ver. No, nadie me vio, pero Dios observa todo. Dice que antes que el hombre piense qué va a hacer, ya Dios conoce. Entonces todo está desnudo delante de la presencia del Señor. También podemos observar acá en el libro de Juan, capítulo 8, verso 34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces observamos que la sociedad, las familias, las personas que no tienen el pleno conocimiento, la revelación, como decía nuestro hermano Darwin, el poder del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, entonces están allí esclavos del pecado. Pero hoy, querido amigo, Dios quiere traer libertad a través de este mensaje, a través de esta palabra gloriosa que Él ha preparado para cada uno de ustedes. Nos vamos a pausa. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale. The Motor Genuine, agente autorizado en Paire, motos eléctricas y a gasolina, modelos scooter, paseo o enduro. The Motor Genuine son repuestos y accesorios originales en Paire. Atención personalizada con servicio técnico.
Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. T-Motor Genuine, tu agente en Paire. La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales. Ruth Velasco Alta Costura, realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @Ruth Velasco Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromotos CA. Agentes autorizados en Paire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad. Accesorios, lubricantes y repuestos originales y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como Agromotos CA. Estamos ubicados a cuadra y media del Banco de Venezuela en el sector Esmirta Camejo. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale. Nuestro tema de hoy, los efectos del pecado y cómo ser restaurado de ellos. Quiero dar la bienvenida a todos los que están llegando a la sintonía en esta hora y quiero agradecer a todos los que se han quedado con nosotros, pudiendo estar haciendo otras cosas, pero han tomado ese tiempo para dedicar y prestar oído y atención a la palabra del Señor. Quiero iniciar la ronda de preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El pecado siempre cobra factura. El pecado es algo que siempre te va a pasar esa factura dura, esa factura que quizás no quisieras pagar, pero dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Esa muerte que nos separa de Dios, y lo podemos leer en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta división que el hombre crea con Dios, no es Dios quien se aleja de ti, eres tú quien se aleja del rostro del Señor. Y es por esto que le damos la cabida a todo lo que sucede en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, de trabajo, en el ámbito familiar. Le damos la entrada a todos esos pecados que nos dañan la familia y por ende algo tan importante como la salvación. Entonces, si leemos la Sagrada Escritura, hablamos de heredar el reino de los cielos. Cuando nos alejamos del Señor, estamos perdiendo esa herencia preciosa, esa salvación tan grande que el Señor tiene para ti y para mí. Lo podemos reflejar en Apocalipsis 21:8. Y esa es la más grave de todas, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. Y si puedes leer las Sagradas Escrituras en tu casa, te darás cuenta que en el Apocalipsis 8 habla de que serán lanzados a un lago de fuego. Y también nosotros podemos inculcarle a nuestra familia, a nuestros hijos, enseñarles cuál es esa consecuencia que te aleja del Señor, que te aleja del reino de los cielos. Lo que sí está seguro siempre va a ser esa salvación que el Señor quiso para nosotros, porque el Señor dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Las consecuencias del pecado. Toda acción tiene una reacción. Todo acto tiene una consecuencia y debemos ser muy claros en esto y estar muy atentos y saber que cada palabra, cada actitud de nosotros va a traer una consecuencia. Ahora, ¿cómo puede afectar el pecado la salud física? Muchas personas creen que tal vez el pecado es algo que, bueno, Dios sabe que lo hice, pero queda hasta ahí. No. Como decía el Cris, pasa factura siempre. No hay un pecado en que digas,
lo hice y no pasó nada. Tal vez no lo puedes ver en el momento, pero tarde o temprano va a pasar esa factura. Y bueno, me están preguntando sobre la salud, ¿cierto? Pero hay muchos factores que sí afecta el pecado, la salud física en el ser humano. Pero voy a tomar en cuenta solamente 3. Una de ellas es el enojo. Hay personas que por todo se enoja, por todo, absolutamente por todo, todo le irrita, y sabes que el enojo lleva a la ira. ¿Y qué pasa cuando tú le das rienda suelta a la ira en tu ser? Primero, le hace daño al corazón. ¿Cuántas personas no han muerto en un infarto? Pero el infarto no llega de la noche a la mañana, eso ya ha ido trabajando poco a poco y ha ido dañando el corazón. También está el problema del sueño. Cuántas consecuencias, cuántas cosas tiene cuando uno pierde el sueño. Primero, pierde lo cabal. Es por eso que muchas personas caen también en depresión porque no pueden dormir. También está el sistema digestivo, hace daño dentro del ser humano. Solamente estoy tocando lo que es la ira, ¿verdad? Pero también está las bebidas alcohólicas, qué daño hace en la salud física. El Cris hace un momento hablaba de tantas personas, tantos padres que no tienen cuidado ni siquiera con sus hijos, tienen 8 o menos edad, menos de 8 años, y cuando uno ve una licorería ellos no tienen ni cuidado y los llevan. Tantas cosas que pueden pasar allí. Cuando tu hijo te observa qué está haciendo, él está tomando ejemplo, lo va a ver algo muy normal y el día de mañana él también va a estar haciendo lo mismo y no te estás dando cuenta que estás dañando hasta la salud de tu hijo en un futuro, el cual hace daño en el hígado, ¿verdad? El tener relaciones sexuales con múltiples parejas está el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Esto es nada más una pequeña parte, pero como el programa son pocos minutos, no podemos seguir extendiendo este tema, pero si usted puede estudiar allí en su casa cada una de las obras que se ha dicho en este programa, que son obras de la carne que a Dios no le agrada, cada una de ellas trae sus consecuencias y daños físicos en el ser humano. Es por eso que Dios dice que no lo hagamos, no es porque Él es malo y Él quiere tenernos controlados, porque Él quiere hacerse lo que se dice y sí, no, sino que Él nos ama y como Padre quiere protegernos, quiere librarnos de esas enfermedades que hacen daño y que duelen. ¿De qué forma puede afectar el pecado las relaciones familiares, Darwin? Podemos ver que cada uno de nosotros ya hemos participado, hemos hablado con respecto a este tema que es tan importante, de suma importancia para nuestra familia. Pero, dice la Sagrada Escritura, porque debemos de nosotros buscar la sabiduría, pero la sabiduría que viene del cielo, o sea, de parte de nuestro Dios. Dice el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Podemos ver en el libro de sabiduría, querido amigo, usted que nos está escuchando, puede buscarlo en la Sagrada Escritura, que nos está hablando de el adulterio. ¿Por qué? Porque corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará en su afrenta, nunca será borrado. ¿Cómo esto afecta a la familia? Déjame decirle, querido amigo, que la familia es el hogar, y el hogar nosotros podemos traerlo, que es una hoguera. ¿Cómo tú mantienes encendido el fuego en una hoguera? Siempre y cuando tú le eches leña, paja seca, siempre tienes que estar alimentando esa hoguera. Pero cuando el hombre adultera, podríamos decir los jóvenes que fornican o personas adultas que no han tomado la decisión de hacer responsable y tomar el matrimonio con mucha responsabilidad. Entonces, allí es donde empieza una falta muy, pero muy grave. ¿Por qué? Porque la familia, el hogar, se mantiene encendida esa hoguera siempre y cuando usted coloque amor, cariño, comprensión, poder entender uno al otro. Pero el adulterio es algo muy grave, pero muy grave, y eso está aconteciendo en gran manera en las familias, en los hogares, porque el adulterio ha sido como una base, la principal, por la destrucción de nuestra familia. Y recuerda esto, querido amigo o amiga que nos escucha, si tú tienes un hijo varón, tú, caballero, eres la imagen de tu hijo, oh dama o esposa, tú eres la imagen de tu hija. Debemos de actuar conforme a la palabra de Dios. Busquemos la sabiduría de Dios,
porque ¿de dónde empiezan todas estas cosas? También podemos leer en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. Viene la siguiente. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Debemos de nosotros dejar a un lado cada una de estas cosas, porque tenemos una familia, hay una nueva generación que no deben de practicar lo mismo de nosotros, que ellos sean diferentes, que ellos puedan ver lo bueno siempre y dejar a un lado lo malo. No podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos o nuestras hijas lo que es el adulterio. A lo contrario, debemos decirle, hijo o hija, toma una decisión, vive conforme a la palabra de Dios. No la he leído, voy a empezar a leerla, o ya empecé a leerla y he entendido que eso es una falta muy grave nosotros como familia o como hogar. Las consecuencias del pecado son múltiples. Trae muerte para el alma, muerte espiritual, separación del hombre con Dios. Qué impresionante. Pero también afecta la salud, destruye nuestro cuerpo físico. Y no solo esto, también daña el hogar, la familia, la relación. Por eso hoy día vemos multiplicidad de hogares disfuncionales, de familias heridas, destruidas, divididas por las consecuencias del pecado. Dice en Proverbios 5, 22, 23, prenderá al impío sus propias iniquidades y retenido será por las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. El pecado tiene consecuencias. Ahora usted se preguntará, ¿pero qué hago? ¿Cómo hago? He hecho todas estas cosas, he practicado muchas de ellas. ¿Cómo restaurar los efectos del pecado? Si el pecado se manifiesta en nuestras vidas, también hay un camino para restaurarlo. Y ese camino es el Señor Jesucristo. Nosotros no nos quedamos en la ruina. Tenemos a un Dios que es especialista en restaurarlo todo. Por eso es importante un punto número 1. ¿Cómo vamos a empezar? Con la confesión. Hablando genuinamente con el autor de la vida. Diciéndole, me equivoqué. Hablando con el Señor y explicándole, son con tus palabras. No hay un manual con el cual tú puedas hablar con el Señor para obtener una reconciliación, para confesar ese pecado que has cometido, que ha dañado, ¿sí? Y lo importante de todo esto es arrepentirte, porque tú lo puedes confesar, pero es necesario que suceda ese arrepentimiento genuino, que estás realmente arrepentido y puedas a su vez reparar lo que dañaste. Por ejemplo, nosotros leemos en las Sagradas Escrituras que Zaqueo no solamente lloró, Zaqueo lo restauró. ¿De qué manera? Dijo, yo devuelvo el cuádruple. O sea, hubo una restauración, una reparación que quiso hacer, y sobre todo dice que la restauración se mantiene en la renovación. En Romanos 12:2 nos habla, nosotros ya no estamos encadenados, nosotros ya queremos vivir para el Señor. Por eso es que es necesario que ustedes hoy se rodeen, ustedes y yo también, nos rodeemos de personas que me acerquen al Señor, que me hablen basado en las Sagradas Escrituras. Querido amigo, el pecado deja cicatrices que solo la sangre del Señor Jesucristo puede limpiar. No hay pecado que el Señor no pueda limpiar. Cada cosa que nos pasa cuando nos arrepentimos, cuando vamos a la presencia del Señor, con el transcurrir del tiempo nos damos cuenta que nos sirve de un gran testimonio. Pero entonces es necesario, nadie puede engañar al Señor, el Señor no puede ser burlado. Te engañas a ti mismo cuando dices estoy arrepentido y realmente tus actuaciones no cambian. Por eso es necesario el día de hoy iniciar una vida nueva. Por eso es necesario el día de hoy, empezar de un cero. Tenemos la posibilidad de empezar a hacerlo de nuevo. Tenemos la posibilidad de arrepentirnos genuinamente, de ir, si yo le hice un daño a alguien, ir hacia la persona, pedirle perdón, pero ese perdón genuino, ese perdón que viene de la limpieza, de lo más profundo de tu ser, no el perdón que suaviza una herida, mas no la limpia. El Gris enseñaba sobre que hay una solución, y esa solución se llama Jesucristo. Y Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, Él tiene misericordia de nosotros y extiende su mano para ayudarnos. Nosotros por sí mismos no podemos llevar frutos, sino es a través de Él. Cuando reconocemos que necesitamos de Dios, es allí donde está el arrepentimiento, ¿verdad?
Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser bautizados. Voy a explicar algo. En Hechos 2:37, el primer discurso de Pedro le estaba enseñando a esas personas que estaban allí que aquel que habían crucificado, que ahorita lo voy a leer, no fue un mentiroso, que mira cómo se cumplió tal cual lo que él había dicho, las sanaciones que hacía, todo lo que decían, cómo lo trataron, cómo lo humillaron. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios en Hechos 2:37? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, en este momento te digo a ti, si has fallado, si todo lo que hemos hablado, porque todos los que estamos acá, en algún momento le hemos fallado al Señor y hemos experimentado esto que le estamos hablando. Entonces, cuando reconocemos nuestro error, ellos, como ellos también que reconocieron y preguntaron, ¿qué haremos? Y Hechos 2:38 enseña, Pedro les dijo, les respondió, arrepentíos, que es lo que hablaba el Cris, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús. Yo quiero dejar algo muy en claro. La palabra de Dios en Mateo 1:21 enseña, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el que va a salvar a su pueblo de sus pecados? Jesús, no subtítulos, no. La palabra de Dios, todos los bautizos que registra son en el nombre de Jesucristo. No hay ningún bautizo registrado en la Sagrada Escritura que sea en los subtítulos, sino en el nombre de Jesús. Para complementar lo que cada una de nuestras hermanas ha expresado en este momento, como es el arrepentimiento, como es el bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, ahora hay algo muy importante, que es el recibimiento del Espíritu Santo. Y nosotros debemos de leerlos en las Sagradas Escrituras, como dice la palabra del Señor en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Miren lo maravilloso, lo importante de este tema, o del recibimiento del Espíritu Santo, aunque para muchos no es necesario, aunque para muchos quizás han hablado y han expresado, han incluso predicado, de que para alcanzar salvación no se necesita el Espíritu Santo. Déjame decirle, querido amigo, claro que sí, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Cuando recibimos nosotros el don del Espíritu Santo, tenemos un camino verdadero, donde hay confianza, donde hay una certeza de que el Señor está con cada uno de nosotros. Y hay algo que debemos también tomar muy en cuenta, que es la santidad. Y nosotros también debemos de leerlo en la Sagrada Escritura, primera de Pedro 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda buena manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos está dando a nosotros los requisitos y la manera, como lo dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Y como cuarto, vivir en santidad. Y con esta fórmula maravillosa para poder restaurar los efectos del pecado, nos vamos a pausa. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale. The Motor Genuine, agente autorizado en Paire, motos eléctricas y a gasolina, modelos scooter, paseo o enduro. The Motor Genuine son repuestos y accesorios originales en Paire. Atención personalizada con servicio técnico. Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. The Motor Genuine, tu agente en Paire. La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales. Ruth Velasco
Alta Costura. Realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @RuthVelasco Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromotos CA. Agentes autorizados en Paire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad. Accesorios, lubricantes y repuestos originales y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como Agromotos CA. Estamos ubicados a 1.25 del Banco de Venezuela en el sector Smith Camejo. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale. Estamos en la parte final de nuestro tema de hoy. Hemos hablado de los efectos del pecado y cómo ser restaurado de ellos. ¿Qué es el pecado? Muy importante, las diferentes formas como el pecado se manifiesta en el hombre, desde dónde inició, y hoy día el hombre sigue llevando esa herencia de pecado. Por tanto, es necesario conocer a través de las Sagradas Escrituras qué es el pecado, cómo se manifiesta. Pero también hemos hablado de esas consecuencias, porque hay consecuencias en todo lo que hacemos y son muy dolorosas las consecuencias del pecado, y una de ellas es perder la salvación y la vida eterna. Y para esto hay que pensar, analizar y reflexionar. ¿Dónde quieres pasar tú la eternidad? ¿La quieres pasar con Dios o la quieres pasar en un lugar de tormento? Yo creo que nadie quiere ir al lugar de tormento, por eso es necesario tomar en serio las Sagradas Escrituras, cada tema, cada mensaje que Dios nos muestra, porque el amor de Dios está vigente hoy día. Él dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno se pierda, por eso estamos predicando cada semana, anunciándole al hombre cómo prepararse, capacitarse espiritualmente para poder vivir en paz en esta tierra, gozar, disfrutar de los beneficios que Dios nos ofrece en su palabra, de sus grandes y maravillosas promesas de buena salud física, de una buena relación familiar, de una buena economía, grandes bendiciones, pero sobre todo prepararnos para vivir eternamente con nuestro Dios. Muchachos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, así que vamos a escuchar esas palabras de despedida que cada uno de ustedes trae hoy. Yo quiero decir que gracias por haberte quedado hasta el final de este programa. Es Dios quien quiere hablarte a ti, y todos los que estamos acá estamos experimentando ese amor maravilloso del Señor. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Cuando tú le obedeces, hay un deleite en nuestro ser. Es maravilloso poder ver cómo Dios nos hace estar en paz con todos. Cuando tú haces las cosas bien, eso trae felicidad, trae paz a nuestras vidas. Y es por eso que te invitamos a que nos acompañes a la iglesia. Ninguno de los que estamos acá somos perfectos, pero ¿sabes qué? Cuando nos agarramos de la mano del perfecto, que es Jesucristo, Él nos va ayudando poco a poco, paso a paso, para poder alcanzar esa perfección que Él quiere que lleguemos a ser, porque su palabra enseña que ninguno que tenga pecado, es decir, cuando hay arrugas, cuando hay pecado en nuestra vida, no podemos heredar el reino de los cielos. Él tiene preparado algo espectacular para cada uno de nosotros, pero hay que obedecerle. El día de hoy el pecado nos mostró su rostro, las consecuencias, el precio, y la restauración, el camino. ¿Cuál camino? El Señor Jesucristo. Es importante que el día de hoy usted haga esa reflexión, y lo invito a caminar con el Señor en ese camino perfecto, en ese camino hermoso, en el camino de la salvación, donde puedes vivir en libertad, pero también puedes vivir en santidad. Cuán hermoso y cuánta bendición ha sido el día de hoy estar aquí trayendo esa palabra de bendición a cada uno de los televidentes. Eso es maravilloso, poder nosotros estar una vez más pudiendo expresar cada una de las palabras que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros para poder ayudarte a ti, querido amigo, para que puedas también buscar la presencia de Dios. Y quiero regalarle
un texto bíblico, algo muy hermoso, porque a veces nosotros hemos fallado tanto que pensamos como seres humanos que quizás no tenemos ya ni perdón de Dios, pero quiero regalarle lo que dice Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, vendrán a ser emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Hay una esperanza y hay un camino, un solo camino. Hay un Dios, un solo Dios, y su nombre es Jesucristo. Nuestro Dios es único y verdadero, y no lo hemos dividido en tres personas o tres divinidades como lo dice el mundo, porque ellos han tomado el capítulo de San Mateo, capítulo 28, verso 19, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que os he mandado. El mundo no ha entendido este mensaje, porque cuando dice en el nombre del Padre, ¿cuál es el nombre del Padre? Dice la palabra del Señor que lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo los haré. También dice para el Hijo, cuando toman a la segunda persona de esa Trinidad que el hombre ha hablado, en San Mateo capítulo 1, verso 21, dice la palabra del Señor, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Pues lo repito, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el nombre, pero si también hablamos del Espíritu Santo, dice en San Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en cuál nombre? En mi nombre, dice Él. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesucristo es el Dios. Jesucristo es el único y verdadero. Es suficiente para cada uno de nosotros. Nosotros estamos en la presencia de Dios. No estamos equivocados. Y le invito, querido amigo, a cada uno de estos textos bíblicos, estudie. Escudriñan las Escrituras, porque dice que escudriñad las Escrituras, porque allí os parece hallar la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo es Dios. Dios te bendiga. Y con este maravilloso mensaje de la palabra del Señor que ha podido compartir cada uno de nuestros invitados de hoy, nos despedimos, dándole gracias primeramente a nuestro Dios, porque nos dio el privilegio de poder traer su palabra para cada uno de ustedes, ese mensaje que Dios preparó. Querido amigo, no fue los invitados, no fui yo quien preparó este mensaje, fue nuestro amado Salvador Jesucristo. Sabiendo la necesidad de cada uno de ustedes, ha enviado su palabra. Así que qué importante es que usted la pueda guardar en su corazón, la pueda obedecer, la pueda colocar en práctica, pueda tomar esos consejos que hoy Dios le da y no olvidarlos, sino que acercarse a Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios todo es posible. Oíamos ese versículo bíblico que dice, Jesucristo nos enseñó Él mismo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy hemos dado a conocer la forma como el hombre se ha restaurado del pecado, y es a través del Evangelio. Pero tenemos que tomar una decisión. Hoy, querido amigo, amiga, usted que nos sigue, es el tiempo de que tome la decisión de seguir a Jesucristo, de aceptarlo en su corazón como el único y suficiente Salvador, de seguir este plan de salvación, de vivirlo, de practicarlo, de llegar a vivir esa santidad, esa pureza. Ser un hombre, una mujer que vive en santidad, que se guarda para Dios y que puede enseñar a su familia el camino de la salvación, que puede enseñarlo a la sociedad, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, de estudio, que puede ser testimonio vivo de lo que Dios hace en el ser humano. Dios transforma el carácter del hombre. Nadie puede transformarlo, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, nadie puede transformar el carácter del hombre. Puede ayudarle a cambiar la conducta, pero jamás el carácter. Pero Dios transforma el carácter del hombre. Dios hace del hombre una nueva criatura. Lo perdona, lo limpia, lo sana, lo restaura y lo convierte en un ser de bendición donde quiera que vaya. Así que esa invitación es para cada uno de ustedes. Quiero agradecer a cada uno que estuvo aquí hoy dispuesto para servir al Señor. Gracias, Nayeli. Gracias, Helcri. Gracias. También le damos a Darwin, nuestro hermano Darwin Monroy. Y gracias a ustedes por quedarse con nosotros hasta el final. Quiero agradecer también a Brando, que siempre está allí con nosotros en el estudio de grabación, a nuestros patrocinantes, a la amada Iglesia del Señor, por sus oraciones, por sus ayunos. Nos despedimos de ustedes deseando que Dios les bendiga.
Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad.